Sí. Bueno, y entonces, ¿qué nos pueden decir sobre cuál es la perspectiva del presupuesto en cultura? Y ahí no sé, quién quiere intervenir. Carlos, tú has estado muy calladito. No sé si quizá tú nos Sí, puedas contar esto. ¿Cómo están viendo el presupuesto de cultura? Creo que es importante también abordarlo ahora que está iniciando el año, ¿no? claro, sí. Digamos que nos gustaría platicar un poquito del presupuesto, viéndolo como desde dos puntos de vista, ¿no? Primero, por un lado, ¿qué ha pasado en 18, 19 y 20 con los datos, por ejemplo, que es mantener esta fuente de información de las que estamos platicando ahorita, que es la cuenta satélite, en la que ahorita Miroslava va a profundizar? Y Ujú. otro de lo que queremos hacer es platicarles de otra fuente de información que a veces también sabemos que es un poco aparentemente ajena al sector cultural, pero que podemos obtener mucho de ella, que es toda la información que genera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Ujú. Secretaría de Hacienda nos genera dos informaciones muy importantes. Una es la cuenta pública y otra es el presupuesto de egresos. Por ejemplo, si nosotros vamos al presupuesto de egresos, es muy importante porque podemos conocer cuál es la bolsa que tiene destinado, perdón, las actividades de cultura, por ejemplo, como es el monto teórico que tienes ya aprobado para ejercer. Una vez que pasa eso, estos montos tienen cierto camino, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez que te diga, bueno, ya te la aprobé, una vez que le dicen a la unidad, ya la aprobé, la unidad dice, bueno, entonces a lo mejor hay que redistribuirlo dependiendo de las actividades o las funciones que tienen que hacer. A lo mejor también influyen ejercicios que tuvimos de otro lado. A lo mejor una unidad dice, bueno, me aprobaste 10, pero yo ya tenía comprometido haber pagado 2 pesos de el año fiscal anterior. Ujú. Entonces, de esto que aprueban en el presupuesto de egresos, que le llamamos gasto aprobado, va Ujú. habiendo todo un tránsito hasta que la unidad de manera real ejerce un cierto monto. Eso es lo que le Okey. llamamos el gasto ejercido, Ujú, ujú. ¿no? Entonces, bueno, perdón por toda esta introducción, pero es importante saberlo porque también es un reflejo de a veces cómo hay ciertas políticas o ciertos manejos del Estado, ¿no? Para poder llevar Claro. a cabo, en este caso, las actividades culturales. Entonces, bueno, ya después de todo este bagaje, el presupuesto de egresos de la Federación, por ejemplo, lo podemos tener ya disponible, en este caso, el último grito de la moda es el 2022. Y por otro lado, el gasto ejercido, que es, como les decíamos, ¿no? Lo que realmente ejerce cada unidad. Ahorita los últimos datos son al año 2020. Ujú, Entonces, bueno, vamos a platicar del 2020, de esta que es la cuenta pública. Por ujú, ejemplo, es muy ujú. interesante porque no solamente podemos ver el monto total en donde caen las actividades culturales, que Hacienda lo etiqueta como cultura, bueno, aquí traigo mi acordeón para no decir cosas que no, recreación, cultura Está y otras bien. manifestaciones sociales. Y entonces, por ejemplo, aquí insistimos, no queremos abrumarlos y pues el espacio es tampoco es para una tesis, ¿no? Entonces, nos vamos a 18, 19 y 20 del gasto real. Yo Y siento que aquí tú fue sí muy quieres importante darla. decir, no, mira, no, aparte vas a dar la cereza del pastel con el real del 18 al 20. No, si no, No, después entonces, hacemos otra charla donde le entramos más Sí, clavados a los números, no pasa nada. no, genial. Y aparte, pues para compartir otras fuentes, ¿no? Sí, sí, Simplemente sí, las que dijo sí, Miroslava dan para, cada una es una charla. No, muy claro. bien. Y entonces, bueno, decíamos, de este gasto realmente ejercido, que fue en cultura y otras manifestaciones sociales, por ejemplo, el 2020 fue el primero que ya tuvo un descenso a los montos totales, ¿no? De este Ujú, gran rubro. Esto es importante decirlo porque si bien el 2020 fue el primer año con pandemia, por supuesto que ese año no se pudo presupuestar con pandemia, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque significa que cuando se aprobó el gasto del 20, pues no se sabía que iba a haber una pandemia, o si se podía presuponer, no sabía cómo iba a afectar realmente en México. ujú. Entonces, por ahí, pues es una acotación importante porque ahí ya había una disminución, ¿no? Antes de esto. Y respecto a la perspectiva ya no del gasto ejercido, sino del gasto aprobado, podemos decir que para el 21 y 22, mínimo, pero hubo un incremento. Sin embargo, aquí tenemos que ser muy objetivos. Siempre que veamos que un número en economía cae, Ujú. si al año siguiente no aumenta, es porque de plano le fue súper mal. O sea, digamos, Okey. si venimos de un rendimiento y damos un negativo, pues por supuesto que lo mínimo que esperamos es que al siguiente año haya un crecimiento, porque si no Ujú, diríamos, ujú. bueno, entonces ni siquiera recuperaste los niveles previos, ¿no? O sea, Claro. ya no hablemos del año anterior, sino el de 2 años atrás.
claro. Entonces, bueno, al menos esto es pues positivo en ese sentido, ¿no? Al menos el gasto aprobado para el sector cultura, así al total, aumenta, ¿no? Tanto en Ujú, 21 como en 22, un año respecto al otro. Pero bueno, pues ya si alguien quiere hacer un análisis más profundo, como de cuánto aumentó contra a lo mejor la inflación, pues bueno, eso ya sería pues mucho más interesante, ¿no? Por ejemplo, así en números brutos, pues por ejemplo, del 2021 el aumento del gasto aprobado fue por ahí del 3% y sabemos que la inflación cerró en 7, ¿no? Entonces, pues ya okey. que sea suficiente lo que haya aumentado, eso ya es otro análisis. Y, por ejemplo, en el 2022 el incremento ahí fue del 5%, ¿no? Entonces, Ujú, insistimos, esto es al total del gasto. Ahora bien, por ejemplo, la cuenta pública, cuando hablamos del gasto ejercido, que es lo que decíamos que está disponible hasta el 2022, es muy interesante porque no solamente nos da los totales, sino que nos permite ver, por ejemplo, el consolidado de lo que es cultura, pero también desglosado en ciertas grandes líneas que le llaman programas presupuestales. Por ejemplo, una línea es servicios cinematográficos, donde están contenidos IMCINE, Estudio Churubusco Azteca, Centro de Capacitación Cinematográfica, la Cineteca, ¿no? O tiene otra grande línea que es a lo mejor la parte educativa, donde caen todas las escuelas del IMBAL, o la parte de ujú, investigación antropológica, donde cae el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o bien la línea que es conservación del patrimonio, donde cae un pedazo de la Secretaría de Cultura, otro del INA y otro del sí, IMBAL, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque así podemos ver con mucho detalle las tendencias, ¿no? O sea, cuánto les aprobaron, cuánto realmente ejercieron, qué unidades los hicieron. Esta información también es totalmente pública y, por ejemplo, platicarles un poquito de ahí, cosas que hemos visto que, insistimos, ¿no? Es a nivel total, por ejemplo, de esos programas presupuestales, como los que han aumentado y disminuido. A grandes números, por ejemplo, la protección y conservación del patrimonio ha aumentado, ¿no? En cuanto al ejercicio, estamos hablando aquí la foto del 18, 19 y 20, ¿no? Uno que ha disminuido claramente son los de investigación científica y arqueológica, otro que ha disminuido son los servicios cinematográficos y otro que ha disminuido es la educación y cultura indígena, donde podemos encontrar ujú, unidades como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. ujú, Aquí también es interesante que estamos hablando de números totales, y esto lo comentamos porque, bueno, sabemos que ahorita está este tema tan fuerte, ¿no? De la escuela como la ENA, el INA, sí, otras como la sí, sí, Fonoteca. Y esto es muy importante porque este es el total del gasto. Al interior de ese total, cada unidad estructura su gasto en diferentes capítulos. Unos tienen que ver con ujú, lo que pagan al personal, que es capítulo 1000. Otro tiene que ver con todos los insumos que requiere, materiales, que es el 2000. Otro tiene que ver con los, vamos a decirlos así, servicios que requiere, que son los servicios generales en el capítulo 3000. Otro grande rubro es el capítulo 4000, donde están las becas y otros apoyos que dan las unidades de gobierno a los hogares o a algunas empresas. Y esto lo menciono porque puede haber manejos al interior de estos capítulos. A lo mejor puede ser que al total aumente, pero quizás se castigue la adquisición de materias primas o consumibles para poder retener la mayor parte de la plantilla, o bien se decida pasar una parte de la plantilla de base como a un servicio externo. Entonces, bueno, por eso tenemos que hacer un análisis muy preciso ya de lo que queramos claro. investigar, ¿no? A lo mejor cómo se Ujú, mantuvo, no sé, a las personas contratadas por capítulo 3000, o cómo se mantuvo solo a los personal de sueldo base, o cómo se mantuvo a las transferencias, que son el apoyo a los hogares, ¿no? ujú, Entonces, bueno, esto es muy, muy importante porque también hay que tomar las cifras pues con esa, pues precisión, ¿no? Y bueno, pues platicando ahí para no quedar a deber, más o menos la perspectiva que ha visto Cultura en los números al 22. Bueno, pues, por ejemplo, IMCINE creo que es una buena noticia, a pesar de que había estado cayendo mucho su presupuesto para el ujú, 2022, al menos en su gasto aprobado hay un aumento. Si bien no okey. recupera los niveles del monto aprobado del 2018, pues bueno, ya hubo un Ujú, aumento. Y ujú, pues por ahí dos que pues nos duelen, pero que sí es claramente que tiene una disminución en el presupuesto al 22, es el CENART, el Centro Nacional de las Artes, por todas pues sí, ¿no? Todas las áreas de la cultura que sí, aplica. sí, sí. Y otra es todo el programa de promoción y fomento de festivales, ¿no? Eso pues también sabemos que tiene repercusiones, pues no solo directas en economía y cultura, ¿no? En turismo y otras. Entonces, bueno, pues por ahí queríamos platicarles, ¿no? Era como dejar claras estas dos herramientas tan importantes, la del Ujú. presupuesto de egresos de la federación y la de la cuenta pública. Oye, Y este ahí pues no festival sé si... es sí.
Ujú. Sí, No, adelante, solo perdón, Meca. me parece que con los números que nos presentó Manuel, es preocupante, ¿no? Porque si donde más ha disminuido es precisamente en conciertos y artes escénicas, música y eso, pues festivales es uno de los, digamos, de los rubros donde uno esperaría que se pudieran recuperar un poquito y pues qué mal que el presupuesto haya disminuido ahí. Creo que eso es pues una situación muy, muy grave que no estamos viendo, creo, ¿no? O sea, precisamente porque no conocemos los números, no estamos viendo un poco lo que podría venir, la tragedia que podría venir por Sí, ahí. claro, por la Ujú. repercusión que implica, exactamente. Sí, sobre los creadores principalmente, ¿no?